Saludos, amigas y amigos. Te habla Julio Jiménez Hedler en Twitter, @Julio Coco. Y este beta político no tiene nombre. No tiene nombre porque tiene que ver con todo lo que ocurrió en la farsa electoral del 21 de noviembre. Y que quiero decirle que no por opinar rápido se opina bien. Había que esperar recoger el conjunto de impactos políticos, económicos, internacionales, sociales, jurídicos e incluso penales para poder darle una lectura correcta a, repito, las consecuencias del 21 de noviembre del año 2021. Y esperé porque primero quería ver las reacciones, ¿no? Las reacciones sobre algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Y sobre eso quiero decirles que, lamentablemente, lo que estamos viviendo es la consecuencia de algo que ya ocurrió. Cosa que lo expliqué en el beta político anterior, en el beta político advertencia, y todo lo que dije básicamente se cumplió. Y se cumplió al pie de la letra el guión de lo que ocurrió en Venezuela, en la simulación electoral de gobernadores pasada, en la elección pasada y en la anterior a esa. No hay ninguna sorpresa. A la fecha de hoy, fíjense, el TSJ eliminó la competencia del CNE y convocó nuevas elecciones en Barinas, donde supuestamente el postulado Freddy Superlano ganó por un escaso margen. Y bueno, ya listo, fuera de allí. Hay elecciones el 9 de enero en Barinas. A esta hora, la hora de grabación de este video, el 30 de noviembre del año 2021, hay 3 alcaldes o supuestos alcaldes electos presos. Hay 21 supuestos concejales adjudicados perseguidos. Y fíjense, cosa que ya vivimos. No hay nada nuevo. Sobre los que desde la oposición o desde el no chavismo o desde el no PSUV, porque uno no entiende qué rayo es todo eso, ¿en qué se quedó con los que participaron en la farsa? Con Zulia. Y voy a empezar por allí. Mire, es mentira, hay que decirlo, es mentira que Manuel Rosales es una cuestión fastuosa, no. En la elección pasada, en la simulación pasada, Juan Pablo Guanipa se lanzó. Aparentemente sacó más votos que el candidato del PSUV. Como no se quiso juramentar en la constituyente, lo eliminaron, convocaron nuevas elecciones y fue donde el señor Omar Prieto se hace de la gobernación. Y sobre eso hay que decir que lo peor que ha pasado por la política latinoamericana en los últimos 30 años es ese sujeto Omar Prieto, y que terminó siendo un problema para el PSUV, terminó siendo un problema para los aliados internacionales del PSUV, para los factores económicos que están detrás del chavismo. Y qué mejor manera de recambiarlo que reflotar al filósofo del Zulia, a un señor que es impresentable y que de paso le sirve para subir un supuesto líder opositor nacional en la carne de Manuel Rosales, que no es cierto. Ahora, ¿tiene gente Manuel Rosales en el Zulia? Sí, eso es cierto. Pero no es verdad que la mayoría de los zulianos participaron. Y de paso les tengo un dato que lo aclararé dentro de un rato cuando hable de la abstención. Del estado Zulia es uno de los estados donde hay el mayor número de emigrados, asilados y refugiados. Son los zulianos. Porque lo que han vivido los zulianos de ataque y desgaste del chavismo en los últimos 10, 15 años es bestial. Solo se compara con el estado Bolívar, con el estado Táchira, con el estado Nueva Esparta y la zona este del estado Sucre, las esquinas del país. Ok, pero no fue que la mayoría se volcó por Manuel Rosales, eso no es cierto. Ahora, ¿sacó votos? Sí. ¿Sacó más votos que el del PSUV? Sí. ¿Es ese número de votos? No. Vemos que en la cuestión le quedó Cojedes y Nueva Esparta. A 2 señores que cuando yo era un niño y tengo 44 años eran gobernadores.
O sea, el PSUV se trajo a la Cuarta República de nuevo para acá, para legitimarlos como supuestos superlíderes opositores. Unos señores que de verdad ya deberían estar criando sus bisnietos o tataranietos. Pero no, más puede la macolla y ojo, manejan las cosas de la Cuarta República. Para ellos no existe dictadura, no existe tiranía, no existe violación de derechos humanos. Esos tipos se quedaron en los años 80 y 70. Es más, si hacen un congresito de los gobernadores, Manuel Rosales es el secretario juvenil de ese partido, pues. Saquen la cuenta. Que todos eran adecos en los 90. Continúo, cuando vimos los que fueron adjudicados en la farsa anterior, todos para afuera. Para afuera Mérida, para afuera Táchira, para afuera Anzoátegui, incluso en casos vergonzosos como el de Anzoátegui, donde llegaron de terceros. Donde la unidad de esta y llegaron de terceros. Donde los autoexcluidos de AD llegaron de terceros. Y eso pare usted de contar. Desde el ángulo de los impactos políticos, el chavismo juntó un poco de gente que no son diferentes a lo del G4, solo que jugaron adelantado, negociaron primero, tomaron el dinero primero y no tienen pudor, no le tuvieron miedo, como lo dije. La única condición distinta con la simulación anterior es que en la simulación anterior el presidente de los Estados Unidos era Donald Trump y ofreció y cumplió sancionar a los que participaran. Como era el presidente Biden, todo el mundo se lanzó. Y entonces aparece una supuesta fuerza política que ahora se llama Fuerza Vecinal, que son dirigentes de PJ, de Un Nuevo Tiempo, algunos exadecos que vienen participando y que son candidatos crónicos, donde el espectáculo espantoso fue el del Estado Miranda, y que de paso, entonces, así como quieren ponernos a Manuel Rosales como máximo líder de la oposición venezolana, nos están lanzando a David Uzcategui, que fue alcalde, cuestión, pero ese tipo no lo conoce nadie. Ese tipo no lo conoce nadie, en serio. Usted pregunte por acá y nadie lo conoce. Y entonces, como que si fuese una fuerza política, mire, entiéndalo. Fuerza política fue la que demostró el pueblo venezolano en diciembre del año 2015, donde la tarjeta del partido MUD tiene y es la tarjeta con el mayor número de votos de la historia de Venezuela. El número de votos que sacó la tarjeta MUD en 2015 supera la máxima votación total de Hugo Chávez Frías en vida, sabiendo que esos no son los resultados, sino que se lo inflaron a Chávez. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que eso hizo así. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es. Como usted sabe, mi profesión secular es la química. Y para mí los datos son los datos y los instrumentos son los instrumentos. Cada vez que yo veo analistas, periodistas, intelectuales, artistas, unos tipos que no saben ni sumar, que todos sabemos que no saben sumar. Esos nunca sacaron una ecuación, nunca. Ni fueron a la universidad ni nada. Y no lo digo en términos despectivos, es que su carrera no tiene que ver con los números, ni con los datos, ni con nada de eso. Como químico, usted imagínese que yo trabajo en una empresa de alimentos, donde se hacen compotas. Y yo como químico sepa que los instrumentos con los que estoy midiendo la calidad del producto, la materia prima, los insumos químicos, los insumos alimentarios con los que estoy haciendo la compota, están malos. Yo sé que los instrumentos están malos. Y sé entonces que los datos que me está arrojando eso están mal. ¿Qué pasa si yo analizo esos datos y digo, aquí todo está bien? Firmo una hoja de calidad y esa compota usted se la da a su bebé. Usted sabe lo que va a pasar, que su bebé como mínimo se va a intoxicar y puede morir. ¿Por qué? Porque yo como químico cometí la irresponsabilidad de validar unos datos que yo sé que están mal. Incluso le voy a contar una anécdota porque esto es parte de mi profesión y soy certificado en seguridad, higiene industrial y ocupacional. Acá en Anaco explotó un taladro por un error de un químico. Porque cuando hubo que medir lo que había que medir para que el pozo tuviese la presión de lodo para que no se viniera, él sabía que el dato estaba malo. Y en vez de corregir el cálculo, dijo, no, esto está bien. ¡Pum! Explotó el pozo, un poco de muertos, empezando por él, pues. Y ese es el problema. Los que trabajan con datos
si no son confiables los datos, si no es confiable su medición, es un irresponsable y se puede transformar en un asesino. Y eso es lo que están haciendo esa cuerda de periodistas, analistas y que intelectuales. Nada, son todos unos balurdos, porque los datos no son los del CNE. Y entonces vienen y nos dicen, no, lo que pasa es que son los datos que hay. Mire, bestia, bárbaro, bruto. Si el dato no sirve, no sirve. Los datos no se trabajan con lo que hay. Los datos son los datos. O son confiables o no son confiables. O son exactos o no son exactos. Y tienen un margen de error, sí. Y un margen de error alto, desecha el dato. Entonces no me vengan a analizar los datos del CNE porque eso es un insulto a la inteligencia. Eso es propaganda. Eso es científico. Y eso lo que hacen es hablar mal de ustedes. No sean tan tontos. Que voy a lo otro. Entonces, cuando analizan los datos, dicen este dato. 40% de participación, 60% de abstención. ¡Qué bruto! Bruto. Bruto. Y los que medio sabemos alguito de matemática y sabemos alguito de política, sabemos que están mintiendo descaradamente. Y vamos a empezar a hablar claro. En Venezuela no hubo un fenómeno abstencionista como tal. Lo que se puede calibrar desde el punto de vista cualitativo es la no participación. Fíjense, no participación es muy distinto a abstención. Vamos a empezar por ahí. ¿Y por qué es no participación? Y voy a empezar a hacer algunos artificios solamente para graficar lo cualitativo, porque no hay datos. Yo tengo unos datos de exit poll que se hicieron, pero si la fuente no los publica, no lo puedo publicar yo. Fíjense, hoy salió un informe que dice que hay 6 millones de venezolanos en el extranjero y que eso equivale aproximadamente al 20% de la población. Ok, vamos a suponer que eso es exacto en la distribución de los inscritos, de los mayores de edad inscritos en el registro electoral permanente. Eso significa nada más y nada menos que el 20% de la población electoral activa no fue a votar sencillamente porque no estaba aquí. Y los balurdos brutos que dicen, es que si la diáspora hubiese votado, mire, en los procesos de alcaldía, gobernación y Congreso Nacional no vota la diáspora, porque son elecciones de los municipios y los estados, por lista y por circuito y por municipio. La diáspora, vamos a suponer que todo el mundo votara, solo vota en elecciones presidenciales. Dejen de estarle mintiendo a la gente. Desde afuera no se vota por alcalde, ni por gobernador, ni por concejal, ni por diputado al Consejo Legislativo Regional, ni por diputado a la Asamblea Nacional. No mientan. Entonces usted saca ese 20% de allí. Entonces, del supuesto 60% de abstención, sácale 20. Ya queda entonces, sí, 40-40 en la misma mentira que ellos están diciendo. Vamos a lo segundo. La participación fue mayor según la edad. Es decir, mientras más vieja es la gente, es más proclive a participar. Mientras es más joven, es menos proclive a participar. Porque hay un asunto de hábitos, de cultura, de expectativas, etc. Sobre eso hay unos estudios muy buenos, son estudios sociológicos, no políticos. Pero fíjense esta mandarina. De los menores, y esto lo vengo diciendo, de los menores de 25 años en Venezuela, los muchachos no se inscribieron, sobre todo los hijos de los opositores. Y muchos de ellos cumplieron la mayoría de edad fuera del país, por lo menos un quinto de ellos, haciendo un prorrateo cualitativo, porque no tenemos los datos. Entonces, ¿ustedes saben cuánto es eso? ¿Ustedes saben cuántos mayores de edad entre 26 y 18 años puede haber de venezolanos dentro y fuera del país? Oye, estamos hablando como de 2 millones, ¿vale? O sea, estamos hablando del 10% del rep que no está dentro del rep. Ahora, ¿qué ocurre? Que los hijos de los chavistas en Venezuela sí los inscribieron y sí los mueven ahora a las farsas electorales. Eso sí es cierto. Entonces, fíjense, aunque la participación electoral o política de los jóvenes en Venezuela va en descenso,
en el chavismo se mantiene constante y entonces pareciera que la juventud chavista es más fuerte electoralmente o políticamente que los que no, cuando es exactamente al contrario. Y ya eso te dice que la imagen del rep para tú medir participación y no participación no sirve, no funciona. Ahí falta gente. Entonces, si es así, la no participación es aún más alta. Continúo. Unos idiotas funcionales dijeron esta vaina. El chavismo también se abstuvo. Ya va. Cafecito. No, el chavismo también migró. ¿Qué otra cosa? ¿A quién se le ocurre que el 100% de los migrados y refugiados venezolanos todos le tienen rabia a Maduro? Eso es mentira. Eso es mentira. El chavismo también migró. Y no solamente es que migró, es que están haciendo política, están haciendo negocios sucios, están haciendo de todo en el extranjero, en todos los lugares del mundo. Es más, Miami es una cuna chavista. En España, bueno, ni le cuento. Y si usted se va para Bogotá, usted sabe el poco de chavista que usted se va a conseguir. Y un poquito más allá, si usted se va para Sao Paulo y para Río de Janeiro, va a encontrar, así como hay comunidades venezolanas profundamente opositoras en Chile o en Buenos Aires, en Santiago, lo va a encontrar una que es profundamente chavista en Sao Paulo y una en Río de Janeiro. Eso es no participación, eso no es abstención. Y eso sí, si pudieran votar, van a votar por el chavismo desde allá. Dejen de estar mintiendo. Porque lo cualitativo y los datos reales son los datos reales. ¿Ok? Continúo. Hay una parte que no participó porque no hubo cambio de residencia. Eso fue un desastre. Incluso si yo hubiese querido votar, que es imposible, pero si yo hubiese querido, no hubiese podido. Porque yo no estaba en Caracas, yo voto en Caracas, pues. ¿Y cuántas personas, producto de la pandemia, los reacomodos laborales, no estaban en su sitio? Yo conozco gente que quería votar y no pudo porque no estaba. Eso no cuenta como abstención, eso es no participación. Ahora, cuando vamos al número neto, yo le invito a cualquiera que haga un muestreo en su entorno, porque según lo que están diciendo estas personas, si entendemos que la diáspora no pudo votar, si entendemos que hay una parte importante de la población que no está en el rep, según esos datos significa que 1 de cada 2 venezolanos fueron a votar. Eso no es verdad. Todos sabemos que eso no es verdad. Porque cuando vemos a nuestro círculo, la gran mayoría no fue a votar. Esa es la realidad. Entonces se ve muy feo que periodistas, intelectuales, artistas pretendan imponer una historia en las redes sociales que nosotros en la base social no sabemos que eso no es verdad. Y les voy a echar un cuento. El fin de semana de las elecciones, hay un gran sector de la población que no le importa nada de lo que pasó el domingo, que estaba pendiente, es que de Spotify llegó a Venezuela y estaban abriendo cuenta y viendo música. Eso fue el trending topic de la calle el domingo. Y de eso era que estaban hablando los jóvenes, no de la política. Dejen de estar mintiendo. Y un país donde sus jóvenes no participan electoralmente ni en la opinión política ni les importa absolutamente nada, es un país cuya cultura se quebró generacionalmente y no hay visión de utilidad política civil. ¿Y por qué? Y ahora les voy a enseñar algo, querido venezolano, querida venezolana que me está viendo. De esto voy a hacer un video especial luego. Pero le voy a decir a usted qué es el voto, que no lo han dicho. Porque dicen el voto es un arma, el voto es una herramienta, el voto es un instrumento de lucha. Todo eso es mentira. El voto es, óigalo bien, voy a acercar. El voto es la medición jurídica de la opinión pública para la toma de decisiones en el marco de la representación política. Y esta representación política ejerce su voto en los distintos cuerpos deliberantes y en los cargos ejecutivos. Por eso es que la soberanía reside en el voto, porque es la medición jurídica de la opinión pública y la opinión pública es ley cuando hay democracia. Hubo una medición jurídica de la opinión pública para la
toma de decisiones y la representación no hubo. Ergo, no hubo elecciones y nadie votó. La gente fue a marcar una pantalla para hacer cosas. Esa es la realidad. Ahora, continúo con lo de los impactos políticos. Fíjense ustedes. Impactos. Sí, hay un poco de alcaldías repartidas entre gente que brincaba la talanquera para acá y para allá. De corruptos, poco de cosas que tú dices, no, la oposición ganó 119 alcaldías, 117. Eso es mentira. Cuando usted pone a ver los nombres de cada uno de esos sujetos, usted dice, como que digan el alcalde aquí al Tigre, opositor. La primera vez que fue alcalde aquí fue por el chavismo, brincó la talanquera y lo patearon, después se devolvió para el chavismo y después con nadie y ahí va. ¿Cuántos casos como esos hay? Son muchos, muchos. Otro impacto. Dicen, unidos ganamos. ¿Cuax? Unidos ganamos. ¿Unidos ganamos qué? ¿Quién se unió con qué? Y ahora vamos a hablar de ese asunto. ¿Dónde está la unidad? ¿En la mayoría o en la minoría? Yo creo que está en la mayoría. Incluso en los datos falsos dicen que la mayoría es 60% que no participó. En los datos reales eso debe estar por encima del 74%. Y entendiendo que el 20% es diáspora que no puede participar, y lo vemos así, finito, estamos hablando de 70%, chico. Seco, esa es la mayoría. Entonces, ¿cómo la minoría va a representar a la mayoría? Eso no existe, caballero, no existe. Y si hay unidad, la unidad es la de la mayoría, la de los que no participamos. Es más, los que no participamos somos más que el PSUV y los colaboracionistas unidos. No se suman. Somos la mayoría, yo estoy en la mayoría. Ahora, que la mayoría no tiene forma de expresión, representación y liderazgo hoy, ese sí es un problema. Y comienzo a concluir con los otros impactos. Me sorprendió la propuesta de Capriles. Capriles dijo, vamos a convocar un consejo federal con los electos. Mire, ¿cómo los electos, que son parte de una minoría, que fue rechazada por la mayoría, van a dirigirlo o liderar a la mayoría en una lucha que no es la de ellos? Y de paso, te estoy diciendo, no, porque vamos a luchar por condiciones electorales. Mire, Capriles luchando condiciones electorales, como que yo luche para que el vallenato suene más duro. Es un chiste. Desde 2012 le están pateando las condiciones electorales, por Dios. ¿Qué se le ocurre esa barrabasada? Ahora, que sí es cierto que se necesita un liderazgo que sí lidere a los que no participamos y a los que no nos prestamos para la farsa y a las personas decentes que participan. No tenemos representación ni liderazgo. Y sobre eso hay un problema. Y un problema que lo decidió los Estados Unidos de América y nos metieron en un problema a nosotros. En mi opinión, Juan Guaidó nunca fue presidente de este país. Esa es mi opinión. Y creo que el tecnicismo jurídico que usó los Estados Unidos es un tecnicismo. Porque vacío de poder no hubo y ahí está mandando Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa? Ante el fracaso de la política Guaidó, más el cambio de gobierno en los Estados Unidos se metió en un problema. Porque al reconocer a Guaidó y decir que Guaidó es el presidente del país y lo apoderó de un conjunto de activos del Estado venezolano en territorio estadounidense, más un conjunto de acciones jurídicas, si dice mañana que Guaidó no es presidente, es porque el presidente es Maduro y es un problema que ocasionó los Estados Unidos, no el pueblo venezolano. Nosotros no elegimos a Guaidó. Se equivocaron con ese man, mano. Y están entrampados. Porque de paso la Asamblea Nacional cesó. Digan lo que digan los Estados Unidos, lo que digan cesó. Y Maduro ilegalmente les montó otra, pero aquella no significa que tiene validez. Ahora, en ese conflicto jurídico-político, han estallado un conjunto de cosas, entre ellas el caso de Monómeros, que es una empresa venezolana en Colombia, donde lo peor de la corrupción de la Cuarta República lo hizo el gobierno interino en esa empresa. Hay de todo. Yo todavía no entiendo bien de tanta marramucia que hay allí. Y de ahí se agarró primero justicia
para golpear al gobierno interino y sacarle la silla a Guaidó. Y tienen un problema entre ellos mismos. Entonces, fíjense, nos hablan a nosotros de la unidad y entre ellos se están cayendo a piña por candidaturas, por cargos, por contratos y por el control de empresas venezolanas en el extranjero. ¿En qué los está diferenciando del chavismo? En serio, que alguien me lo explique, porque no veo. No lo veo. No lo veo. Ahora, nosotros no podemos seguir creyéndonos y repitiendo como loritos que Guaidó es nuestro líder cuando ese señor no lo sigue nadie. Nadie, o sea, nadie. Tú vales a la calle y hablar de Guaidó es hablar de la nada. Es más, es un meme el pana de que no hizo nada. Ahora, Venezuela, este pueblo disidente del sistema político, que necesitamos urgentemente un cambio en nuestra vida, que estamos padeciendo todo este drama y este abuso de poder, necesitamos líderes reales que hagan interlocución con los aliados, que diseñen estrategias y que realmente se metan donde tienen que meterse a confrontar. Y si me preguntan, la propuesta de Capriles no apunta para allá. Y si me preguntan que porque Manuel Rosales no lo inhabilitaron, ni el TSJ lo dañó, sino que lo dejaron ser gobernador de Zulia, ¿me va a liderar? ¿O me va a liderar Galíndez o Morel Rodríguez? No, chico, eso es mentira. Pero tampoco puedo aceptar que sean los Estados Unidos y la Comunidad Europea y varios países quien me diga quién me lidera a mí. No, porque se equivocaron y el tipo un bate quebrado, ¿vale? Ya, supérenlo. Menos mal que yo no me casé esa guerra, ni de verdad que no. El que creyó, pobrecito. Yo la pagué con Capriles y ya. Entonces vino una propuesta que es la que está en la mesa hoy, que es la propuesta de María Corina, y yo ofrecí este video para fijar mi posición. Lo primero es que yo me enteré, yo no hablé con María Corina ni nada de eso, yo me enteré por el mismo video que todos vimos, donde explicó el contexto venezolano, el contexto de la farsa del 21 de noviembre, y que ella convocaba a un proceso donde los venezolanos digamos quién queremos que nos lidere. Yo vi todas las preguntas que se han hecho en las redes sociales, le hice seguimiento a eso. Personalmente, esta vez no lo delegué en un equipo y yo he trabajado de eso, ha sido mi empleo. Yo mismo leí todo. Y lo primero que quiero decirles es que yo sobre la propuesta de María Corina no tengo preguntas. Sobre la propuesta de María Corina tengo propuestas. Pero voy a dejar esto por sentado. A pesar de que no he cambiado mi backing y sigue estando aquí el movimiento que fundé, que ya no está activo, que es Democracia, Sociedad y Desarrollo para Venezuela. Voy a dar mi opinión como un ciudadano más. Yo me retiré de la política y no tengo planteado volver ahorita. Para mí, en mi vida, no están dadas las condiciones para yo hacer política. Punto. De tal manera que ni en la propuesta de María Corina, ni en ninguna otra, yo soy candidato a absolutamente nada. Ni soy postulado, ni estoy interesado en contar absolutamente nada, ni voy a organizar absolutamente nada. Dicho esto, voy. Lo primero es que mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo se va a hacer eso? María Corina está diciendo que la oposición real tiene que ponerse de acuerdo y que nosotros designemos quiénes son los equipos y quién lidera el asunto. ¿Cómo se va a hacer? Lo van a decidir los que vayan a participar en el proceso. Si María Corina sale de una vez, que de paso es candidata en el asunto, y un poco de sus aliados, diciendo cómo es la vaina, es horrible, porque eso fue lo que hizo Chávez con la constituyente. Los candidatos no ponen las bases comiciales. Y si vamos a refundar la unidad, o tomando en cuenta la opinión del pueblo, bueno, los que se lancen tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las condiciones. Ahora, lo que sí yo digo es que con el CNE, no. Y yo creo que eso María Corina está clara. Es lo que yo creo. Y Stalin le respondió, bueno, pero vamos a hacerlo con el CNE. Bueno, mano, pero este muchacho lo perdimos. ¿Qué CNE? ¿Cómo tú vas a meter la dictadura en un asunto nuestro? Lo segundo que dicen, bueno, pero ¿qué riesgo de que se haga o no se haga? Ya va. Un momento. Sí hay riesgos, por supuesto. ¿Y acaso que el 21 de noviembre, cuando ustedes llamaron a votar, no hubo riesgo? Mataron a una persona en el Zulia. Pero como le dieron la gobernación a Rosales, el poco de whisky tapó el asunto, pero ahí mataron a una gente. Y dispararon en 17 centros de votación a nivel nacional. Eso no lo dicen, eso no son riesgos.
Es más, le había hecho un cuento. Cuando convocaron el firmazo en 2016 no mataron gente. Y eso lo convocaron ustedes. Y yo dije en este mismo canal, en un beta político, a la gente que no fuera para esa vaina. Y no mataron gente. Es más, en la consulta del 16 de julio de 2017 mataron gente. Y no estoy diciendo que nosotros queremos que nos maten. No. Estoy diciendo que hay riesgo. Pero esos riesgos se minimizan cuando el liderazgo tiene estrategia, tiene conciencia, tiene planificación y tiene sus objetivos claros. Entonces yo no voy a... Si no sé cómo se van a poner de acuerdo los que participan, yo no puedo juzgar sobre un mecanismo que no sé cuál es su cuota de riesgo. ¿Ok? Lo que sí yo creo, y lo digo clarito, no lo van a hacer por Telegram como la estupidez de consulta que hizo Guaidó, que él mismo desobedeció. Porque mandó a la gente a descargar Telegram. ¿Está usted de acuerdo con esto? Todo el mundo le dijo que sí y después, nada, botaron el para allá, para el carajo. Y la gente como una pendeja también en esa vaina. ¿Ok? Y se los dije, no participen en esa ridiculez, que eso no va a hacer absolutamente nada. Bueno, hasta los mismos organizadores están arrepentidos. Continúo. Lo otro de la propuesta de María Corina es que, sépanlo, y esto sí lo sé y lo puedo decir con total confianza. Hay gobiernos extranjeros que necesitan una interlocución con la oposición venezolana sana. Lo están pidiendo para ver cómo se reacomoda este asunto, porque no se calan a Guaidó ni se calan a Manuel Rosales. Y mucho menos luego de los monómeros. Lo que pasa es que no quiero decir nombres ni países porque es complicado. Lo están pidiendo que la gente diga con quién tengo que hablar yo. Porque esto es una locura. Ustedes tienen un problema prendido. Y eso es una realidad. Porque Guaidó ha perdido incluso su principal activo, que era la interlocución con algunos países importantes para la causa venezolana y para los migrados y refugiados venezolanos. Sigo. Y por último, yo vi varios periodistas y broma hablando de contarnos, de hacer primarias y broma antes del 21 de noviembre. Sale María Corina a decir, vamos a contarnos. Ahora no. Ahora sí es malo contarse. Ahora, y ellos hablaban, no, porque es que nosotros los demócratas, que es más democrático que contarse. Yo les voy a decir lo que yo opino de eso. Todo lo que le tienen miedo a la propuesta de María Corina es porque pierden. Porque en un escenario de participación donde los venezolanos que no estamos de acuerdo con las marramucias, con los venezolanos que sí estamos molestos con la tiranía chavista, nos expresamos, ustedes nos llevan chance de ser electos. Ustedes solamente son electos mediante negociaciones con el chavismo. Pero si vamos todos, nos llevan chance. Esa es la verdad. Y por eso es que no es que le tienen miedo a María Corina, le tienen miedo a eso. Entonces vienen a venirnos a meternos terror a nosotros. ¿Qué terror a nosotros? Mi terror es que esto continúe 10 años más por culpa de ustedes. Ahora, ¿por qué no nos contamos? O sea, yo quiero ver por lo menos a David Uzcategui contándose con María Corina en Miranda para ver qué tanta gente tiene. Para ver si es verdad que es bravo, pues. Para ver si tiene gente. Y yo conozco dirigentes duros de muchos estados y muchos municipios que si los pone con el candidato alcalde de la unidad, no llevan el chance. Y esa es la verdad, vale. Eso es lo que se oculta detrás de ese poco de justificaciones. Incluso hubo uno que esta misma propuesta la hizo Cariz hace algunos meses y todo el mundo salió a aplaudirla. Cuando María Corina dijo, vamos a echarle pichón. ¡No! Hay que combatir esa locura. Ah, si lo plantea Cariz es bueno, pero si lo plantea María Corina es malo. No. No. Incluso cuando Cariz lo dijo, yo dije, bueno, siempre y cuando no sea para elegir candidatos, sino para elegir dirección política, cuente conmigo a votar. Repito, no soy candidato a absolutamente nada, ni voy a organizar nada. No, yo voy a ir a votar por los que me parezcan chéveres que me representan. Punto y final. Es así de sencillo. Como usted, eso es lo que yo digo. Ahora, si eso no se hace posible, no será porque María Corina no tuvo la plata o no tuvo la estructura. No, es porque aquellos no quisieron contarse. Y si no se contaron es porque perdían. Punto y final. Y esa es mi posición sobre el asunto de María Corina, sobre esa propuesta. Vamos a contarnos. Y vemos quién lidera realmente al 80% de los venezolanos. Vemos de dónde nace la mayoría. Si de esos datos del CNE que le dan 18% del electorado a la unidad, o si está en el otro 60% según el CNE.
Que ya, lo repito, son falsos los datos. Pero en los de ustedes, bueno, vamos a ver quiénes somos más, pues. Lleven a los suyos, estos que lleven lo de ellos, y vamos a ver cuál es lo que. Y que gane el que tenga que ganar. Pues, ¿cuál es el miedo? Y con eso cierro este beta político sin nombre. Y es que no tiene nombre, porque es que tener que explicar lo mismo tantas veces. Y son las mismas. Mi reflexión es esta. Haciendo lo mismo de siempre no vamos a obtener otra cosa que los mismos resultados de siempre. Lo que pasó el 21 de noviembre es la misma foto que yo vengo viendo por lo menos desde el 2013. Estamos en 2021. Son al menos 8 años. Ya está bueno. Y como podrán ver, la participación viene bajando. No solo por la diáspora, la migración y los refugiados. Cada día la gente les cree menos a todos. Y piensen que esos jovencitos que están cumpliendo 18 años el año que viene y que ustedes lo van a meter en el carril del revocatorio, no se van a inscribir, no van a firmar, no le van a hacer caso a ustedes más, no los conocen. Van a estar más pendientes de Spotify. Sépanlo. Ustedes están. No solamente es que el secuestro de la palabra unidad y los estamentos de poder ya no lo tienen como antes. Es que están pasando de moda, ya no saben ni sus nombres. Ni sus nombres. Y eso sí es grave. Uno creer que es jefe de una sociedad que no sabe cómo te llaman ni cuál es tu cara. Te habló Julio Jiménez Hedler en Twitter, @JulioCoco. Este es un beta político sin nombre. Marca like. Suscríbete, por favor, y comparte esto. Ahora puedes hablar con propiedad sobre todos estos temas.